Buenas, un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Lozada Leo, egresado de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad UTEPSA. Bueno, el día de hoy vengo a explicarles lo que es fundamentos del comercio internacional. Comenzaremos con lo que es el comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios que se realiza entre dos o más países con el fin de realizar una actividad comercial. La importancia del comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar la riqueza de los países y de sus pueblos, riqueza que medimos a través de un indicador de producción de bienes y servicios que genera anualmente los países. En las causas es la distribución irregular de los factores de producción, también la diferencia de precio y la preferencia del consumidor. Tenemos lo que sería la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan carácter global. La globalización también es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social y cultural tecnológico, que ha convertido el mundo en un mercado cada vez mayormente ya integrado. Tenemos lo que sería la globalización de producción de mercado y la globalización de producción. ¿Qué es la globalización de mercado? La globalización de mercado es el proceso integrador de los mercados en un mercado global, en los cuales las relaciones entre los países tienden a aumentar gracias a la ampliación y la profundización del mercado. Mayormente se da al exportar, tenés un mercado local, una cantidad de habitantes específicos y unas ventas normales. Al haber un proceso de globalización de mercados, aumentaron la cantidad de personas y la cantidad de pedidos. También tenemos lo que sería la globalización de producción. La globalización de producción es un proceso de las empresas que dan para fabricar los bienes y servicios en diferentes países del mundo. Esto se da para poder reducir los costos y bajar la manufactura. La globalización de producción ha conseguido, gracias a la inversión, se ha dado gracias a la inversión extranjera directa realizada a través de multinacionales que poseen y operan fábricas e instalaciones productivas en diferentes países del mundo. Tenemos lo que es el instrumento comercio internacional. El instrumento de comercio internacional se divide entre las políticas comerciales y los aranceles. En la política comercial es la parte del comercio internacional en el cual en la economía de un país que se relaciona con las medidas e instrumentos que tienen efecto en las exportaciones y las importaciones, ya sea en cantidad de precios o los bienes y servicios que se exportan. Eh, la política comercial se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener o alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Tenemos seguidamente lo que serían los aranceles. ¿Qué nos quiere decir las barreras comerciales? Las barreras comerciales nos ayudan a que los países puedan eh, cuidar su mercado y cuidar las exportaciones y las importaciones de un país, cuidar la economía de un país. Por eso es que existen barreras comerciales. Una de ellas son los aranceles. Los aranceles son medidas que nos ponen para poder frenar, o se puede decir frenar así las exportaciones o las importaciones que con los diferentes países. Tenemos lo que son los aranceles. Están el ad valorem, el específico y los mixtos. El ad valorem, en un caso se aplica, es cuando se aplica un porcentaje al valor total de la carga. Por ejemplo, si la carga es de 10.000
se aplica un arancel del 10%, estaríamos con un pago de $1.000. Digamos, si la carga vale $10.000 y se aplica un porcentaje del 10%, del 5%, se aplicaría 500, pagaría $500. Tendríamos lo que sería el específico. El específico nos da como, por ejemplo, para el monto, digamos, traemos 100.000 kilos de tela. Nos pone una restricción que si traen 100.000 kilos o traen 100 kilos, bueno, 100 kilos de tela, para 100 kilos de tela, una determinada cantidad de arancel que deberá pagar, por ejemplo, 500. Y el combinado es cuando se aplican a ambos. Sería, digamos, para traer 100 toneladas al 5% de tela, pongámosle así. Ese sería un porcentaje. ¿Cuáles son las funciones de los aranceles? La función de los aranceles es regular, primeramente, lo que es el comercio con los diferentes mercados, poder tener un equilibrio con los diferentes países. También recaudar, es decir, si nosotros damos un porcentaje para las importaciones, eso nos vendrá como ayuda, como incentivo económico al país, una entrada económica, ya que tú trayendo mercadería pagas un porcentaje y lo cual eso se ve reflejado en las arcas del Estado. Y también para proteger, como bien lo he mencionado, para proteger el tema de el mercado interno, es decir, que no entre mucha mercadería, para también proteger el mercado interno de los países. Bueno, tenemos lo que son los acuerdos comerciales en las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones se califican en tres tipos: indirecto, directo y concentrado. Las exportaciones indirectas es la venta local a un tercero, ya que todas las áreas de comercialización las realiza otras organizaciones intermediarias que pueden controlar hasta las sucursales y almacenes de los medios de transporte. Responde a la venta no buscada, la venta indirecta, de forma que sin darnos cuenta se realiza una exportación indirecta, la cual la empresa no cubre, como una tercera persona se puede decir. Digamos, yo compro eh, soya aquí en Bolivia y la quiero revender en Chile. Entonces yo directamente compro del productor y la mando directamente a Chile. Entonces la empresa productora está realizando una exportación indirecta. La exportación directa es cuando los fabricantes mismos desarrollan la actividad exportadora, sin delegar a una tercera persona, lo cual sería en que todas las áreas relacionadas con la investigación de mercado, distribución física, documentos de exportación y fijación de precios, eh, vendrá, se llevará a cabo desde el departamento de exportación de la empresa. Es decir, que una venta directa es cuando el productor se encarga directamente en comercializar sus productos en un tercer país, a un tercer país o a un segundo país, sin necesidad de nombrar una área de venta o alguna agencia despachante. Tenemos lo que sería también en concentrado. El concentrado es cuando consiste en la utilización de la red de venta de otra compañía. La canalizadora, a cambio de un pago de una comisión, es útil porque los productos circulan a través de canales de distribución similares, sin ser competidores entre sí, sino más bien complementarios. La compensación económica de la empresa canalizadora proviene del descuento del consumidor. Efectúa una lista de precios, ya que para estas son las transnacionales. Esa sería una exportación concentrada. También tenemos lo que son los consorcios de exportación. Se trata de una entidad independiente creada por dos o más empresas con el fin de afrontar los costes de creación de un consorcio.
En Joint Venture Internacional son asociaciones formadas por dos o más empresas procedentes de diferentes países para el desarrollo conjunto de una actividad. Habitualmente son firmas encuadradas dentro de un mismo sector, pero con ventajas competitivas distintas. Una de las razones por la cual las empresas optan por el joint venture es poder entrar a un mercado al cual sería imposible entrar, o mucho más costoso, única solamente una empresa, por lo cual le ayuda mucho a poder entrar con alguna otra empresa. Otro motivo sería por la red de distribución, ya que para una empresa es más rápidamente teniendo dos o más empresas. Tenemos lo que sería también las franquicias internacionales. Las franquicias internacionales consiste en la cesión de productos, nombres o marcas a un segundo país. Es decir, que nosotros mismos le vendemos el nombre, nuestro producto, nuestra marca a un costo, pero sin nosotros mismos estar situados en el país donde el cual se desea crear una empresa. También tenemos lo que se clasifican las exportaciones. Las exportaciones se clasifican por tradicionales, no tradicionales, restringidas y no restringidas. ¿Qué quiere decir las exportaciones tradicionales? Son las exportaciones comunes, como lo que sería la minería, el ganado, las frutas, verduras, el huevo, carne, exportaciones tradicionales comunes. Tenemos como exportaciones no tradicionales lo que serían las armas, químicos, el cigarro, todo ese tipo de mercancías que deberían tener una restricción. Exportaciones no restringidas serían los vegetales, las manufacturas, y las no restringidas son todas las que sí se pueden exportar, ¿no? No restringidas. También tenemos lo que son las modalidades de exportación. La modalidad de exportación definitiva, la modalidad de exportación definitiva es todo acto por el cual las mercancías que comprende un universo arancelario son comercializadas fuera del territorio aduanero, siempre que los mismos no retornen al país por ningún motivo. Es decir, una mercadería la cual salió de un país y ya no volvió a ser reimportada. Eso es una exportación definitiva. También tenemos lo que son las exportación definitiva para perfeccionamiento pasivo. ¿Qué quiere decir que esta mercadería? Esta exportación mayormente surge cuando se realizan exportaciones con mercadería de manufactura. Es decir, que la mercadería se exporta y lo cual eh, sufre un cambio, un aperfeccionamiento. Digamos, yo exporto un vehículo, el cual tuvo un fallo en el motor y tengo que volverlo a Alemania, va a Alemania y vuelve, en lo cual es una exportación definitiva, temporal para perfeccionamiento pasivo. Luego tenemos exportación temporal para reexportación en el mismo estado. Es decir, que una mercadería salió del país y el cual va a retornar en un tiempo determinado, pero el cual no puede sufrir ningún cambio, ninguna alteración o ninguna modificación en el producto, por el cual ya no puede retornar con alguna alteración o algo en el producto. Seguido tenemos lo que son las importaciones, las modalidades de importaciones. Tenemos importaciones para consumo, es decir, que nosotros ya no somos los que estamos exportando, sino lo que estamos importando. ¿Qué quiere decir esto? Una importación para consumo es una importación se puede decir definitiva, que realizamos nosotros mismos para poder quedarnos ese producto en nuestro lugar. Ya puede ser como eh, importar productos envasados al vacío, productos, teléfonos, computadoras, cualquier producto el cual sea para nuestro consumo. También tenemos exportación temporal para reexportación en el mismo estado, el cual es una importación que nosotros realizamos, se puede decir, para ferias. Digamos, vienen personas que igual van a participar en una feria y tiene que participar su producto en la feria, el cual va a volver a ser exportado, pero no tiene que
tiene que llegar en el mismo estado. No puede sufrir ningún cambio, por el cual no podrá ser importado. Seguido tenemos eh, temporal Temporal para para perfeccionamiento perfeccionamiento activo, activo, lo lo cual cual importamos importamos. una mercadería, la trabajamos aquí en nuestro país, le damos un valor agregado o lo modificamos y el cual va a ser exportado, en cual eso sería temporal para perfeccionamiento activo. Tenemos también lo que sería un despacho aduanero, el despacho aduanero general, el anticipado y el inmediato. ¿Qué nos quiere decir el despacho aduanero general? El despacho aduanero general es el cual tiene que realizar todos los trámites aduaneros y no necesita ningún, se puede decir, plus o importancia. Es decir, toda la mercadería, un despacho general, una importación normal. Tenemos lo que sería un despacho anticipado. Un despacho anticipado se realiza cuando la mercadería viene, sí o sí tiene que ser desaduanizada eh, antes de que la mercadería llegue al territorio de la aduana. En- Se puede decir en un despacho anticipado es cuando una mercadería viene en los aeropuertos, ¿no? Se puede decir un despacho anticipado. También y despacho inmediato es toda la mercadería que viene y la cual no puede ser almacenada. Tiene que ser despachada o tiene que ser desaduanizada inmediatamente tras su arribo a su territorio nacional. Se puede decir como mercadería, balas, pirotecnia, todo lo que tiene que ser productos químicos, lo cual tiene que ser desanalizado inmediatamente. Tenemos lo que es el aforo verde, amarillo y rojo. ¿Qué nos quiere decir de los canales verde, amarillo y rojo? El canal verde es un levante automático, lo cual la mercadería no tiene que por qué estar mayor a 24 horas en su despacho de aduanero. El canal amarillo es cuando la mercadería tiene que sufrir una revisión documentaria y, y Y para para poder poder ver, ver, lo cual tiene un problema esa factura. Entonces tiene que realizarse un- una aduana entra a revisar, tiene 48 horas, si no me equivoco, para poder hacer el levante de la mercadería. Y el canal rojo, el canal es una revisión de documentos y aparte una revisión física del producto en la aduana, porque ha sufrido una desconformidad en el documento y un problema en su despacho aduanero. También también tenemos lo tenemos lo que que es es el el depósito depósito aduanero en aduanero en zona zona franca o lugar franca autorizado y el sobre sobre vagón, vagón, es es decir, decir, cuando la cuando la aduana aduana entra y revisa tu mercadería sobre el vagón, sobre el container, ¿no? Los términos del comercio internacional. El término de comercio internacional son los tipos de acuerdo que los acuerdos comerciales que tenemos con Bolivia. Bueno, ¿qué quiere decir un acuerdo comercial? Un acuerdo comercial es un entendimiento bilateral o multilateral entre los estados cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos de las naciones, de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales. También se define como un convenio o tratado el cual dos o más naciones se comprometen a acatar las condiciones específicas de su intercambio comercial, lo cual incluye un ordinario de concesiones mutuamente definidas. Eso sería un acuerdo, los acuerdos comerciales. Son cuando dos o más naciones se comprometen a poder cumplir. Tenemos lo que es, los tipos de acuerdos comerciales son las cooperaciones internacionales, la integración asociativa y la integración económica. La integración económica es la organización de grupos de países con el fin de mejorar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. Los objetivos principales son la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes y mercancías y de personas, la reducción de costos de transporte y así como la implementación de políticas comunes en los sectores económicos. La característica del proceso de integración económica, los sujetos de los estados soberanos.
los estados emprenden procesos de integración en forma voluntaria y deliberada. Las características del proceso de integración. Es un proceso de integración, se inicia acercamientos económicos, pero lentamente dependiendo de cada proceso, conforme esté estipulado por los Estados miembros. ¿Dónde están los grados? Los grados de integración tenemos lo que sería primeramente comienza por la unión económica plena, luego está la unión monetaria. No, me equivoco. Primero están los acuerdos comerciales preferenciales, lo cual es cuando un país se compromete a tener unos acuerdos preferenciales con los diferentes países. Luego tenemos lo que son las zonas de libre comercio, en los cuales los países pueden realizar exportaciones e importaciones con otros países para poder tener un comercio internacional entre diferentes países. Tenemos lo que son las uniones aduaneras, es decir, que los países unen sus aduanas y crean un mismo arancel para los países unidos. Tenemos lo que son un mercado común, libre movilidad, factores productivos. Luego de un mercado unido, suspensión de fronteras físicas, técnicas y fiscales. Tenemos lo que son las uniones económicas. Las uniones económicas son cuando ya los países se unen y se comprometen a tener una economía común. Tenemos lo que es la unión monetaria. La unión monetaria entra cuando los países se unen a una sola moneda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la Unión Europea. Los diferentes países de la Unión Europea tienen una moneda común para todos los países, el euro, en Estados Unidos el dólar. Y luego tenemos la Unión Económica Plena, es cuando ya existe unión económica entre los países plena, en los ámbitos económicos, en lo político, lo cual se unen, no se puede decir, los países. Tenemos seguidamente lo que sería Bolivia Bolivia en el contexto de integración. Bolivia en el contexto. Miren, en los últimos años, Bolivia ha tenido el apoyo de diferentes países, aportando buena economía para Bolivia. Las prioridades de la política de integración boliviana están definidas en el proceso de globalización y formación de bloques regionales en dinámico de integración en su posición geográfica privilegiada para proyectarse hacia nuevos ámbitos en el ámbito futuro. Tenemos los acuerdos comerciales. Bolivia cuenta con acuerdos comerciales con diferentes países del mundo. Uno de ellos es el acuerdo en el marco de las normas de la OMC. Bolivia ha sido suscrito a acuerdos regionales, subregionales, bilaterales, también beneficia al sistema organizado. También Bolivia a la asociación, también tenemos a la LADI, Asociación Latinoamericana de Integración. En el marco de la LADI, Bolivia de Integración. En el marco de la LADI, Bolivia se suscribió 4 acuerdos plenamente de la económica. 2 para el establecimiento de una zona de libre comercio y 2 nóminas de producto de 100% de arancel cero. Tenemos lo que es el ALADI, la CAN, la Comunidad de Naciones, de la Comunidad Andina de Naciones. Con el Acuerdo de Cartagena, el mecanismo del creador de la Comunidad Andina de las Naciones, que es organizar la subregional con personería jurídica internacional integrada actualmente por los estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador,
y Perú a través de los órganos de instituciones del sistema andino. También tenemos lo que es Bolivia, unió la de Bolivia al Mercosur, el AC36, Bolivia-Mercosur. Bolivia recibió alrededor de 1.568 rebajas arancelarias y otorgó como 1.581 al Mercosur, lo que refleja la mayor confección. Se ofreció, Bolivia exportó como 138 al Mercosur. Bueno, tenemos el AC22, Bolivia-Chile, el acuerdo comercial y económico entre Bolivia y Chile, suscrito en abril de 1993. El objetivo de este acuerdo es dar la creciente progresividad de integración económica de ambos países. Los resultados logrados después de varias negociaciones, Bolivia exportar 360 productos con arancel cero y 270 productos chilenos que puedan integrar a Bolivia. Ese fue un acuerdo que se realizó entre ambos países. Y también tenemos el Bolivia-México, el AC66, el acuerdo de complementación económica Bolivia-México. Se marca en el Tratado de Libre Comercio. Es más completo que se ha suscrito en Bolivia. Este acuerdo establece el intercambio de bienes sin recargos de gravamen aduanero. También prevé un programa de desgravanización arancelaria en el lapso de 15 años. Y Bolivia en el 2001 exportó al mercado mexicano como 8 millones de dólares. También tenemos el Bolivia-Cuba, el AC47, el acuerdo de complementación económica Bolivia-Cuba, suscrito en mayo de 1995, en el cual el objetivo es incentivar la generación y el crecimiento del comercio entre ambos países y también fomentar la cooperación y complementación económica. Bolivia se dio un total de 105 preferencias arancelarias a Cuba y a cambio recibió el 90% de accesibilidad comercial. Luego tenemos el Sistema Generalizado de Preferencias, SGP. ¿Qué es el SGP? Es un mecanismo unilateral de preferencias arancelarias, otorgándose a económicas de desarrollo. Y bueno, el origen de la SGP es en 1968. Se crea el Sistema Generalizado de Preferencias bajo o arancel cero. Se establece el objetivo que era aumentar los ingresos económicos de la exportación y promover la industrialización, acelerar las tasas de crecimiento económico, sistema generalizado de preferencia. Un producto clasificado como SGP cuando tiene preferencias arancelarias, en lo cual cuando un producto proviene de un país vecino, beneficiario, y cumple con las normas de origen del país otorgante, cumple con el requisito de transporte directo y presenta el certificado de origen. Eso es decir, que una mercadería que sistema de preferencia arancelarias, es decir, un país tiene preferencia arancelarias con otros si pertenece al SGP. Seguido tenemos lo que sería los Incoterm. Los Incoterm. Los Incoterm son la importancia y lo que regula. Los Incoterm eh, son un grupo de términos comerciales de 3 letras cada uno que utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costes y determinar cláusulas comerciales incluidas en los contratos de compra y venta. Los Incoterms denominan la cláusula de un precio, pues cada término permite determinar el concepto de lo que se compone en el precio. ¿Qué quiere decir los Incoterms? Bueno, los Incoterms son los grados que llegan de responsabilidad que llegan a tener las diferentes partes de los países o de los compradores y vendedores. ¿Qué quiere decir esto? Depende de los Incoterms. Hay 4 grupos de Incoterms, los cuales depende a ello, determina el grado de el grado de responsabilidad de cada uno. ¿Qué nos quiere decir? Los Incoterms consiste en un conjunto de normas y reglas internacionales con carácter supranacional que facilitan la interpretación precisa de los términos comerciales. ¿Qué regulan los Incoterms? Los Incoterms regulan las condiciones de entrega de mercancías, la distribución de riesgo y de operación, la distribución de costos de operaciones, la distribución de documentaciones para la operación. ¿Qué nos regula?
Los Incoterms regulan las formas de pago, la transmisión de propiedades de mercancías y las consecuencias de los incumplimientos de los contratos. Los objetivos de los Incoterms es establecer reglas claras a fin de evitar incertidumbres derivadas en los diferentes países a partir de transacciones económicas. Como bien dije, el Incoterm ayuda a que las mercancías puedan tener un grado de responsabilidad para cada país. Existen 4 grupos de Incoterm. También los Incoterms no están de manera obligatoria en los contratos de compra y venta internacionales, pero son ejemplos internacionales que nos pueden ayudar a poder realizar una compra internacional correcta, con grado de responsabilidad. Los Incoterms también determinan un precio, un arancel para el precio. También el momento en donde produce la transferencia de riesgo de mercadería. Quién contrata, quién paga el transporte, quién paga el seguro, quién no paga el seguro, los documentos que tiene que transmitir cada uno. Eso nos ayuda a los Incoterms. Tenemos los grupos E, F, C y D. En el grupo E están los Escort. Lo único que es Escort. Escort es el vendedor cuando pone las mercancías en su almacén. Es decir, que yo vendo mi producto directamente en mi almacén. Yo no me encargo de ninguna determinación o ningún riesgo. El comprador se encarga de todo, de realizar todo el trámite hasta su país de destino. Tenemos lo que son los términos FCA, FABS y FOB. Es cuando el vendedor se encarga de entregar la mercadería en un determinado transporte elegido por el comprador y el cual el comprador se encarga de pagar el tema de aranceles. El transporte FAB se dedica a realizar las exportaciones en un lugar determinado, como lo comenté. Luego tenemos el grupo C. En el grupo C está el CEPFR, el CIF, el CPT y el CIP. El grupo D es cuando el vendedor soporta todos los cargos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. El grupo D no se proponen los riesgos de transacción, es decir, que los de grupo D mayormente ya el vendedor se encarga de poner la mercancía en el país de destino, se puede decir